Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Repitan todos conmigo este versículo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Señor Jesús, gracias. Gracias te damos, buen pastor, por toda tu bondad, toda tu misericordia. Te pido una vez más, Señor, que tu nombre sea santificado. Gracias, Señor, por las bondades que tú nos concedes, Señor, y pedimos una vez más que sea tu Espíritu Santo, por el poder que emana de esta palabra, la que pueda, mi Dios, hablar al corazón del oyente. Que hayan milagros, transformaciones, que aprendamos a tomar decisiones, y esas decisiones en fe traerán cambios sustanciales en nuestra vida. Te lo pido para gloria y honra preciosa de tu nombre, que se haga tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice: ay del solo que cuando cayere no haya segundo que lo levante. Muchas personas no han podido cultivar la amistad, la confraternidad, la hermandad, no solamente dentro de la iglesia, sino aún dentro de la misma familia. Eso es lo que trae como consecuencia, es que la persona está solo, aunque esté rodeado de personas. Y una persona que no ha establecido el principio de la hermandad, tarde o temprano, se va a encontrar en una crisis que no haya segundo que lo pueda levantar. ¿Por qué? Porque no pudo sembrar en la confraternidad, en la hermandad, en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos dice en este versículo 15 que hemos leído: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Qué importante es aprender, en otras palabras, a ser sensibles con los momentos alegres de otros como en los momentos tristes. Pero el no tener ese tipo de relación y de compenetración en la hermandad en el cuerpo de Cristo, hermanos, nos va a llevar a un debilitamiento, y ahora más que nunca vamos a necesitar el podernos unir en el amor de Jesús para poder ser fuertes. Una familia que no está completamente establecida en ese vínculo es débil. Lo mismo un matrimonio, lo mismo la iglesia de Cristo Jesús. Por eso vemos este consejo maravilloso de la palabra de Dios en todo el capítulo 12. El capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de la epístola a los romanos nos toca un tema, por supuesto, versículos y capítulos anteriores también. Nos habla el tema maravilloso de la justificación por medio de la fe en el Señor Jesús. Estamos hablando de algo glorioso, maravilloso, la salvación. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, debo de aprender a vivir bajo las normas y las leyes de esa nueva vida. Cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, ya no vivieron bajo los principios que había en Egipto. Ahora, por eso que en el desierto Dios le da los 10 mandamientos y todos los estatutos y normas y principios para que el pueblo se condujese de una manera diferente. Cuando usted y yo hemos salido de las tinieblas, de las garras de Satanás y del mundo, tenemos que aprender ahora en Cristo a vivir bajo otras normas, otros principios, bajo los valores del reino de los cielos. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema, y este tema es prácticamente el versículo 15, que dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Para que nosotros podamos ser sensibles, podernos alegrar con los que se alegran y llorar con los que lloran, necesito en primer lugar cooperar en sensibilizar nuestro corazón hacia las demás personas. Hubieron algunos momentos cuando algunos cooperaron juntamente con Jesús para que Dios hiciera un milagro. Por ejemplo, un joven trae unos panes y unos pececillos, y en las manos de Jesús se convirtieron en una multiplicación, en un milagro. Pero se necesitaba la materia prima. Aunque Jesús podía crearlo de la nada, podía haber creado el pan y los pececillos. Pero hubo alguien que cooperó. Jesús, en una oportunidad, cuando iba a resucitar a Lázaro,
pidió la cooperación de fe y dijo, removed la piedra. Jesús podía hacerlo, pero él pidió esos pasos de fe. Y cuando removieron la piedra, Jesús hizo el milagro de la resurrección. En una oportunidad Jesús le dijo a Pedro que le prestase la barca para enseñar desde ahí. Efectivamente, Pedro cooperó, pero él nunca se llegó a imaginar que esa barca iba a ser objeto del milagro, de la pesca milagrosa. Porque inmediatamente después que Jesús enseñó, le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y una gran cantidad de peces encerraron, de tal manera que no podían subirla a la barca porque eran tantos. Vemos entonces que Dios desea que nosotros cooperemos. Jesús ya hizo el milagro de la salvación. Dios nos ha redimido, nos ha hecho salvos. Ahora estamos en Cristo Jesús. Pero tengo que aprender a poder cooperar con el Señor en cuanto a mi vida cristiana, en cuanto a mi carácter. Porque el corazón que Dios nos ha dado es un corazón nuevo. Amén, hermanos. La Biblia dice que Dios ha quitado un corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Ahora, quiero decirle que hay diferentes clases de carne. Unas carnes que son más blanditas que otras no. Si hablamos de un lomito de aguja, no hay necesidad de ablandador. Pero si hay otra clase de carne, necesita muchos ablandadores. Ahora, lo lindo es que si tenemos un nuevo corazón en Cristo Jesús, entonces ese corazón cada día tiene que ser más sensible. Ahora, ¿cómo podemos hacer que nuestro corazón sea más sensible hacia mi prójimo de tal manera que me inspire a gozarme con los que se gozan y llorar con los que lloran? ¿Cómo puedo yo alegrarme con los éxitos de otros, con los triunfos, con las buenas cosas, pero a la vez sentir dolor por el dolor de otra persona? Para que esto suceda, se requieren algunos pasos bien importantes que vemos en todo el capítulo 12. Por eso que los capítulos anteriores a este, capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, nos habla del milagro de la salvación, la justificación por la fe. Ahora, ya en el capítulo 12, es como cuando el Señor sacó a este pueblo de Egipto, se le entregan el código ético moral para conducirnos. Vea esto, lo que dice en el versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El primer paso que vemos aquí para sensibilizar más nuestro corazón hacia mi prójimo, tengo que consagrar mi cuerpo a Dios, dedicarlo a Dios. ¿Por qué el cuerpo? Porque el cuerpo es un instrumento del alma y el alma tiene que usar el cuerpo adecuadamente. Ya se usó demasiado el cuerpo para hacer cosas viles, para todas aquellas cosas que fueron injustas. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que decirle a Dios, Señor, aquí te consagro, por supuesto, mi espíritu, mi alma, pero quiero que mi cuerpo sea un instrumento en tus manos. Cuando no consagramos nuestro cuerpo, el cual dice que es vuestro culto racional, es decir, una decisión inteligente de decirle a Dios, aquí está mi cuerpo, quiero que lo uses. Eso va a traer, ¿qué cosa? Entre muchas, la sensibilidad de corazón. Porque si yo uso mi cuerpo como yo quiero, me endurezco, me convierto en ególatra, egoísta, vanaglorioso, y no puedo reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Porque mi cuerpo está siendo usado para mis beneficios carnales, pecaminosos. Por eso, si quiero tener un corazón más sensible, tengo que dejar que mi cuerpo vea lo que Dios quiere que vea, escuche lo que Dios quiere que escuche, que hable lo que Dios quiere que hable, que ande por donde Jesús andaría, que haga lo que Dios quiere que haga con mis manos. Si yo uso mi cuerpo en una forma irreverente, injusta, pecaminosamente, mi alma se va a endurecer y jamás
voy a compartir con otra persona. Por eso muchos matrimonios y familias no se pueden llevar entre sí, porque hay demasiado egoísmo y cada uno usa su cuerpo en forma, hermanos, pecaminosa. Y eso no es de agrado a Dios. Así que ese es el primer paso. Segundo paso para sensibilizar o cooperar con nuestro corazón para que sea un poco más sensible, es tener como meta una vida diferente, ser diferentes. Dice aquí el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere que nosotros sigamos los principios o las ideas, los antivalores que hay en el mundo, sino más bien que nosotros podamos ser transformados, que para ello no me tengo que conformar a esas normas que son corruptas, sino que las normas que son las correctas, las que son aceptadas por parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque si tenemos nueva vida, tenemos que tener una calidad de vida diferente. Entonces yo tengo que tener como meta, es como un limón amarillo en medio de un montón de limones verdes. Marcar la diferencia, ser diferente. Eso es lo que nos manda. Por eso no os conforméis a este siglo, que no me adapte a ellos, sino transformaos. Es decir, una metamorfosis espiritual va a acontecer cuando mi mente es renovada. Es decir, cuando mi mente toma la decisión, ya no actuar conforme actué antes, sino ahora conforme a la mente que me da Cristo, mi Señor. Ser diferente. Si yo no acepto el ser diferente, mi corazón no va a poder reír con los que ríen y no va a poder llorar con los que lloran. Tercer lugar, tengo que aceptar que Dios renueve la mente. Por eso dice acá, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que entender que Dios quiere que mi forma de pensar sea distinta, no conforme al sistema del mundo. Si mi mente es renovada, mis acciones serán renovadas. Pero algunos no quieren cambiar en cuanto a su manera de pensar, porque así han pensado siempre y han venido a los pies de Cristo, pero su pensamiento está conectado con Egipto. Recordemos al pueblo de Israel. Sus pensamientos les decían en el desierto cuánta carne había en Egipto, melones, puerros, cebollas, ajos, o sea, los condimentos pues para hacer un buen guisado. Entonces ellos estaban conectados mentalmente con Egipto. Por eso Jesús advirtió y dijo, acordaos de la mujer de Lot. Aunque ella físicamente había salido de Sodoma y Gomorra, mentalmente no lo había hecho. Había una conexión que hizo que ella diese vuelta. En otras palabras, se identificara con Sodoma y Gomorra. Si nuestra mente no es renovada, aunque usted haya tenido una experiencia maravillosa con el Señor Jesucristo, haya sido justificado, lavado con la sangre de Cristo, usted puede retroceder porque su mente está conectada con las cosas que no le convienen. Usted dice, yo jamás, esto a mí nunca me va a pasar. Mas le quiero decir, sí le puede pasar. Si la mente no es tocada, si usted dice, bueno, yo voy a la iglesia, yo estoy sirviendo, sí, pero la mente, ¿qué tal? Si quiero tener un corazón sensible, tengo que también permitir que Dios cambie mi manera de pensar. Las necedades, es decir, yo así lo he hecho siempre, yo he pensado así siempre. Pues ahora que estamos en Cristo, señores, estamos en el reino de Cristo y Jesús es el Señor y la cabeza de la iglesia. Ahora tengo que aceptar las leyes del reino de Dios, no mis propias leyes. Ahora su cabeza y mi cabeza se llama Cristo, no soy yo, es Cristo Jesús. Por tal razón tengo que aprender a someterme a las leyes de mi Señor. Entonces eso tiene que ver con el cambio de mentalidad. Si yo no lo hago, jamás me voy a poder gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. En cuarto lugar, para poder sensibilizar mi corazón, tengo también que aceptar algo muy importante, y es tener una opinión realista de mí mismo. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada,
A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En síntesis nos habla de humildad. Humildad es transparencia espiritual, aceptar realmente lo que yo soy, ni tampoco sobrevaluar mi persona, ni tampoco degradarla, sino pensar, como dice aquí, con cordura. Algunas veces hay personas que confunden la humildad con otras cosas. La confunden con la pobreza, la confunden con la falta de oportunidades. La humildad es una virtud. Las cosas no tienen virtudes. Decimos, esa persona vive en una casa humilde. Puede ser una casa que esté por caerse, la evidencia es una persona que vive en pobreza, pero no es humilde la casa. Es más, algunos perros que se miran tan tranquilos, ¿no? Decimos, qué humilde es el perro. No, si usted se le acerca lo puede morder, pero no es que sea humilde. Entonces, la humildad es una virtud espiritual. Hay personas pobres que sí son humildes de corazón, pero hay personas pobres que son soberbias de corazón. Y hay personas ricas que tienen un corazón humilde y hay personas ricas que tienen un corazón soberbio. O sea, no tiene nada que ver con la posición socioeconómica, sino la condición del corazón. Entonces, lo que nos dice aquí la Escritura, que debemos de pensar respecto a nosotros mismos con cordura. No tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Porque si yo pienso que soy mejor que otros, me endurezco y no voy a poder alegrarme con los éxitos de otros, ni tampoco llorar con los que lloran. No me voy a poder compadecer, porque el interés es personal, es egoísta. Eso me va a endurecer el corazón. Esa prepotencia es la que no permite que exista una buena relación en el matrimonio. Porque a lo mejor la esposa se cree mejor que el esposo y el esposo mejor que la esposa. Y eso lo que hace sencillamente es traer una división. Y si no ha habido un divorcio, es gracias a Dios que no ha habido. Pero puede suceder en un momento dado que se pueda quedar solo cuando más lo necesite. Solo afectivamente, solo en cuanto al amor y al cuidado que usted va a necesitar dentro de muy poco tiempo. Porque recuerden que entre más avanza la edad, más nos vamos necesitando los unos de los otros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y si no quiere oír, véase las canas, ¿no? Pero también, fíjese, para que la humildad sea realmente algo que es algo práctico, se requiere, hermanos, tener una objetividad, y es lo que menciona en el versículo 4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, sino nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Vemos aquí tres cosas interesantes que ayudan a que la opinión sobre nosotros mismos sea más realista. Número uno, es que tenemos todos un mismo propósito y una visión en común, como cuerpo. Número dos, que yo soy parte de un equipo que se llama la iglesia, es la familia de Dios. Y cada uno tiene funciones diferentes, pero dependemos los unos de los otros. Es decir, que no puedo creerme más que otros porque yo necesito a los demás. Entonces, si yo sé que somos parte de un cuerpo, entonces no puedo decir que yo soy el cuerpo y los demás no, porque eso es mentir. Pero cuando entendemos que yo necesito a otra persona y que la otra persona también necesita de lo que yo pueda hacer y que somos parte de un equipo para cumplir un propósito, me está bajando de la nube donde yo me he subido. Y a la vez, cuando alguien llega a ese punto,
tiene la voluntad, la disposición, la libertad de poder ejercer sus dones ministeriales. El de profecía, hablando aquí de la predicación, úsese conforme a la medida de fe. El de la exhortación, en la exhortación, es decir, en la consejería. El que reparte con liberalidad. Lo que nos está diciendo es la Escritura, que cuando hay humildad, ayuda a que los dones se desarrollen. Recuerde que algunas veces, cuando nos pasaban al frente en una exposición en el colegio o en la universidad, ¿por qué es tan difícil en algunos momentos de hacer una exposición? Por temor a la burla, porque hay otros compañeros que se creen mejor que otros. Y al tener temor de la opinión y de que alguien pueda ser señalado como ignorante, eso le cohíbe a desarrollarse, a desempeñarse en su talento. Pero cuando hay humildad, es decir, cuando todos entendemos que todos somos parte de un mismo cuerpo y que todos somos importantes y que dependemos los unos de los otros, entonces nos es mucho más fácil de ejercer el ministerio, el don que Dios nos ha dado. Entonces, por eso que el no tener una opinión más de la que debemos tener sobre nosotros mismos, hermanos, el no tener ayuda a ser más sensible. La falta de humildad es lo que produce más dureza de corazón. Y una persona que no es humilde, que es prepotente, que es soberbia, jamás lo va a ver usted llorar con los que lloran y jamás lo va a ver reírse con los que se ríen. No va a poder compartir la alegría de un triunfo académico, de un triunfo aún deportivo de otra persona, aunque no sea su equipo. Gócese también el que tenga oídos por ahí que oiga, ¿no? Si no quedó Chile, pues bueno, Alemania, dice, gloria está Alemania. Vamos a comer aunque no quedó mi equipo con el cual iba, ¿no? Pero lo importante es, hermano, tener esa libertad de poder gozarme con los demás. Gozarme cuando alguien ha triunfado en la universidad, cuando tiene un nuevo trabajo. Pero hoy en día, cuando alguien ve que a alguien lo han promovido y tiene un mejor salario y un mejor puesto, hermano, a un alto porcentaje las personas se sienten incómodas. ¿Por qué? Porque dicen, yo debería de estar ahí. Esta persona no lo merece. Algunos de ustedes están sufriendo por eso. ¿Sabe por qué? Porque su pensamiento todavía está conectado con el Egipto espiritual. Y ahora que hemos venido a los pies de Cristo, tengo que aceptar ciertas normas que son dentro del reino de Dios. Y dentro de esas normas es no pensar más de lo que realmente yo soy. Humildad es ser transparentes, no engañarnos a nosotros mismos y poder valorizar a otros, y esto me va a ayudar a ejercer mi talento sin temor a la crítica de los demás. ¿Por qué? Porque los demás me aman tal como soy, con todos mis errores y mis virtudes, y eso nos va a dar, ¿qué cosa? Libertad para funcionar como cuerpo de Cristo. En quinto lugar, hemos mencionado aquí, fíjense bien, primero consagrar el cuerpo, ¿no? Si consagro el cuerpo, voy a sensibilizar mi alma hacia los demás. Segundo, el poder aceptar el ser diferente a los demás. Tercero, el aceptar que Dios renueve mi mente. Cuarto, el tener una opinión realista de mí mismo me lleva entonces a este próximo paso para sensibilizar mi corazón. Y es tomar decisiones radicales hacia la excelencia moral. Alguien dijo que lo bueno es enemigo de lo mejor. Usted y yo tenemos que aprender a hacer lo excelente, no lo mejor. Vemos el caso de Salomón. Hizo un templo majestuoso, glorioso. Le duró 7 años de construcción, con 150,000 obreros trabajando diariamente por 7 años. El costo, según algunos lo han calculado, según los materiales que menciona el primer libro de Reyes, cantidades de oro, plata y metales preciosos, madera, etcétera, costaría hoy en día entre 8 a 10 billones de dólares. Sin embargo, cuando este hombre termina de edificar el templo, y oiga, Salomón no había construido su casa todavía. La mayoría de nosotros hubiéramos construido mi casa y después la casa de Dios. Y él estaba acomodado en un lugar
sencillo, me imagino de una carpa, no era un palacio, él estaba haciendo un palacio para Dios. Pero cuando él termina de construir el templo, él hace una oración y dice: es verdad que Dios morará en la tierra, aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Por qué Salomón hizo lo mejor que él podía hacer? ¿Por qué él hizo algo tan excelente? Pero cuando él compara la excelencia de lo que hizo con la excelencia de Dios, dijo: esto no es nada, porque no puedo competir, no puedo hacer algo que pueda ser equitativo a la excelencia de Dios, pero estoy haciendo lo mejor que yo puedo. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de usted y de mí? Que hagamos lo mejor que nosotros podemos hacer. Nos hemos acostumbrado en que en el Egipto espiritual hacemos las cosas mediocremente, hacemos las cosas sencillamente porque hay que hacerlas, pero no le ponemos corazón. De ahí que entonces cuando nos habla aquí la Escritura de la excelencia moral, es que yo tengo que ir más adelante de lo que otros van, más adelante de lo que el mundo espera. ¿Por qué Salomón hizo algo tan excelente? Porque la percepción, la concepción y la grandeza de Dios para él en su corazón era tan majestuoso que él tenía que hacer lo mejor que podía. Mi pregunta es para usted y para mí: ¿cuál es la percepción que tengo de Dios? Si para usted Dios es algo insignificante, así serán nuestras obras. Pero si hacemos lo mejor para Dios, por cuanto Él es grande, majestuoso y más sublime que los cielos, así también haremos las cosas para Él. Por eso, hermanos, tenemos ahora nosotros que sensibilizar nuestro corazón. Si yo no tomo decisiones radicales de cambiar de la mediocridad a la excelencia, mi corazón se endurece. Y no voy a poder reír con los que ríen, ni llorar con los que lloran. Veamos algunas cosas importantes en las cuales tengo que pasar de lo bueno a lo excelente. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Eliminar la hipocresía. Cuando nosotros decimos que amamos a alguien, debe de ser desarraigado. La falta de sinceridad. Hoy en día la diplomacia es enorme. Podemos invitarnos los unos a los otros a participar de algunos eventos, pero no existe verdadero sentimiento, como lo hizo aquel fariseo, Simón. Invita a Jesús, pero sin embargo, aunque tenía preparada la comida, pero no le dio beso como parte del recibimiento cultural en una casa, como es en el Medio Oriente, beso en la mejilla. No le lavó los pies. Por eso una mujer que vio que no se había hecho lo más, lo que es lo elemental, lo fundamental, el expresar un cariño sincero, no había comida, pero no había sinceridad. Ahora, eso es lo que pasa hoy en día. Nos hemos convertido en diplomáticos, ¿no? Bueno, en otras palabras, hipócritas, hermanos. Es una palabra muy técnica, la diplomacia. Pero eso, hermanos, debe desarraigarse del cuerpo de Cristo. Si yo no quito esa hipocresía, como dice aquí, el amor sea sin fingimiento. Finjo amor al dar un abrazo, finjo amor al dar una sonrisa. Si no tenemos, hermano, amor, hermano, mejor no hacerlo. Porque eso lo que va a hacer es, hermano, nos va a complicar más el poder tener una verdadera unidad. Si no tengo amor, tengo que pedirle amor a Dios. Recuerdo hace unos años atrás, en este mismo púlpito, un hombre vino, un predicador, un siervo de Dios. Y él dijo algo interesante, que cuando él se casó, no amaba a su novia. Más bien se estaba casando por conveniencia ministerial, pero no por amor. Ella sí, enamorada, pero él no. Él quiso engañar que la amaba, pero al transcurrir 5 años se dio cuenta que él era el que más sufría y no su esposa. Su esposa, como lo amaba, se sentía feliz y él no. Se sentía tan miserable.
Entonces tuvo que venir delante de Dios y él lo confesó aquí. Lo que hizo fue pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname porque me casé y tú sabías, Señor, que en mi corazón había un amor fingido y yo le hice creer a ella que la amaba. Ahora yo estoy sufriendo. Ahora te pido perdón, Señor, por este pecado de mentira. Y no solo le pidió perdón a Dios, sino que le pidió perdón a ella. Le dijo: perdóname porque me casé contigo sin amarte. Ahora le he pedido a Dios que me ayude, que ponga amor a mí, en mí para ti. Fíjense que él, cuando vino a testificar, ya tenía 16 años de vida matrimonial. Y dijo: los últimos 11 años han sido los años más bellos, porque ahora, a partir de ese momento que yo dejé de fingir amor, he aprendido a amar a mi esposa y la amo con todo mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien, hermanos, ya deja lo que es el amor fingido y comienza a orientar su corazón a un verdadero amor, si esto lo practicásemos, hermanos, en nuestras relaciones sociales, como cuerpo de Cristo, donde quiera que nos movamos, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera, en el mismo seno de la familia, hermanos, estas decisiones radicales de pasar de una imitación de amor a un amor verdadero, esto lo que va a traer es un corazón sensible maravillosamente. No solo eso, siempre en el versículo 9, en la segunda parte dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. O sea que yo tengo que tomar una decisión también de aborrecer las cosas que Dios aborrece, no amarlas, no compartir con ellas, no en un momento dado acercarme sentimentalmente o mentalmente a aquellos conceptos pecaminosos, sino que tengo que aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cómo sé lo que Dios aborrece? Lo que está en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios aborrece? El pecado. Si Él aborrece el pecado, yo tengo que aborrecerlo también. Y si yo lo llego a aborrecer y amar lo bueno, mi corazón se hace más sensible. Porque ¿cómo puedo alegrarme o gozarme con los que se gozan si no tengo un corazón sensible? Pero si llego a amar lo malo me endurece y no puedo compartir las alegrías ni tampoco las tristezas con otra persona. Tengo entonces que pasar a la excelencia moral, no solo en el amor, sino también en cuanto a definirme qué es lo bueno y qué es lo malo. Aborrecer lo malo y amar lo bueno. En el versículo 10 nos habla de otro aspecto. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Aquí me está hablando de la caridad fraternal. Decir que no solamente con palabras hay que mostrar el amor. El amor fraternal es la caridad, es extender la mano, es ir a los hechos y no solo a las palabras. Por eso que yo debo de aprender a decirle: Señor, deja que mi alma, Señor, pueda entrar a otra dimensión, que yo pueda hacer algo por aquella persona, en lo que tenga mi capacidad. Ayúdame, Señor, a ser caritativo, no solamente en aspectos financieros o materiales, sino también en cuanto a tiempo. Hermanos, ser bondadoso en ese sentido. Ese es el amor fraternal, pasar de las palabras a los hechos. Eso es calidad moral, pero también dice: en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En otras palabras, tomar en cuenta a los hermanos en Cristo. Nuestra responsabilidad número 1, por supuesto, es con la familia, pero también con la familia de la fe, es decir, la iglesia. Por eso dice aquí, dice este versículo: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, también dar oportunidad a otras personas que son miembros del cuerpo de Cristo, honrándolos. ¿Cómo? Dándoles tiempo, escuchándolos. Cuando usted escucha a alguien, usted lo está honrando. Si usted no quiere escuchar a alguien, entonces en ese momento usted lo está deshonrando. Darle la oportunidad, eso es honrar. Ayudar a que esa persona pueda progresar, eso es honrar. Si es un miembro del cuerpo de Cristo y usted lo mira con una necesidad, ayudémosle, eso es honrar a esa persona. Y también tomarlo en cuenta, no ignorándolo, sino tomarlo en cuenta. Eso es parte de la honra.
Y eso nos ayuda a entrar a la excelencia en la vida moral, no como lo hace el mundo. Versículo 11, encontramos otro principio importante. En lo que requiere diligencia, no perezosos. En otras palabras, como cristianos tenemos que cortar con la pereza y ser diligentes. El cristiano tiene que ser el mejor trabajador, no perezoso. La pereza tiene que ser abandonada. La diligencia, hacer las cosas con excelencia. Esto me recuerda el caso de un zapatero allá en Inglaterra, en el siglo XIX. Un hombre que, cuando él hacía un par de zapatos, lo hacía con esta mentalidad. Lo voy a hacer como que si Jesús va a entrar en esta tienda y él los va a usar. O sea, estamos hablando que él se dedicó a hacer un par de zapatos con excelencia. Más adelante Dios lo llamó, lo salvó y lo llamó al ministerio y llegó a ser el gran predicador de El Moody. Si queremos nosotros, hermanos, llegar a tener mayores niveles de oportunidad, tenemos que aprender a ser diligentes. El cristiano no debe de caracterizarse por ser perezoso. No pierda tiempo, por favor, en su trabajo. No se haga el disimulado. No trate de matar el tiempo, porque si usted está haciendo eso, eso lo hace la gente que no tiene a Cristo Jesús. Esos antivalores hay que romperlos. Y una persona que es diligente, que hace las cosas con excelencia, aunque no lo están viendo los supervisores, aunque no lo vea su jefe, si usted lo está haciendo con excelencia y aún, hermano, lo hace en su casa, lo hace en excelencia, todo lo que hay en excelencia, aún en el ministerio, hay que ponerle tiempo, hay que poner esfuerzo, hay que poner estudio, hay que poner mayor intensidad, hay que hacer las cosas como para el Señor. Si eso es así, el corazón se hace sensible. ¿Por qué? Porque si hago las cosas en excelencia es porque estoy valorizando a las demás personas. Porque si D.L. Moody, cuando hacía un par de zapatos, lo hacía para que alguien se sintiera satisfecho. Él no sabía quién era que los iba a usar, pero él se deleitaba que pudiera usar la mejor calidad de zapatos, porque estaba valorizando al ser humano. Si nosotros valorizamos a los demás, lo vamos a hacer en excelencia. Recuerden que Jesús dijo en una oportunidad: si a uno de estos mis pequeños le dais un vaso de agua, a mí lo hiciste. O sea, lo que hacemos para los demás, lo estamos haciendo para Cristo Jesús. Entonces, eso nos va a llevar, oiga, a otros niveles. Si hacemos en excelencia las cosas en el ministerio, los líderes, en los distintos áreas de funcionamiento, si usted lo hace no porque lo tiene que hacer o porque otra persona lo va a estar supervisando, no, si lo hace para Dios, eso usted se va a sentir satisfecho. ¿Por qué? Porque usted está viendo que en primer lugar que el nombre de Cristo está siendo glorificado y sus hermanos en Cristo que están recibiendo lo que usted les está dando están siendo bendecidos. Esa es su bendición. Ahora Dios se encargará de honrar a los que le honran al Señor. Otro aspecto importante en el versículo 11, fervientes en espíritu. Decir, el fervor espiritual es algo que debemos de procurar. Desde el momento en que Cristo vino a nuestro corazón, se encendió una llama, pero esa llama tengo que, hermanos, ayudar a que pueda crecer. Tengo que ponerle más aceite, tengo que ser fervoroso en el espíritu. Eso implica que debo de darle tiempo para la comunión con Dios, a la lectura bíblica, porque al leer la palabra, estudiarla, meditarla, enciende la llama de la fe. Se convierte en un cristiano fervoroso al meditar en la palabra. Entonces yo tengo que pasar de ser un lector de la Biblia mediocre a un lector de la Biblia que sea excelente. Debo dedicarle suficiente tiempo a la lectura bíblica. Y al estudio bíblico personal. También tengo que dedicar tiempo para estar en comunión con Dios, para ser ferviente en el Espíritu. Y una persona ferviente en el Espíritu es una persona apasionada, una persona que tiene fuerza, tiene energía para hacer algo. Y si hay alguien que está apasionado por Cristo y por las almas, se va a notar, porque va a entrar a una dimensión de servicio diferente. Cuando hay alguien que es fervoroso en el espíritu, es una persona que contagia a los demás para bien. Además de eso, dice en este mismo versículo,
sirviendo al Señor. O sea que el servicio no tengo que hacerlo como para los hombres, sino como para el Señor. Tengo que pasar de lo bueno a lo excelente. Servir a Dios, servir a Cristo es el más grande de todos los privilegios. Muchos estamos empleados en distintos lugares. Ahora, lo importante es entender que donde quiera que nos encontremos trabajando, el trabajo que estoy haciendo ahí, debo de hacerlo para el servicio de Cristo. Si usted está trabajando en contabilidad, usted está trabajando con cemento, ladrillos, con hierro, con acero, usted está trabajando con muchas cosas, hágalo para el Señor. Diga, Señor, voy a hacer la próxima construcción, la voy a hacer para honrar tu santo nombre. No para el nombre del ingeniero o del arquitecto, lo voy a hacer para gloria de tu nombre. Que sea el lugar más seguro, con los mejores materiales. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría hoy en día? Hermano, usan los materiales que ya están en desuso, los peores materiales. Y no se preocupa que aquello sea de buena calidad, porque están reduciendo, ¿qué cosa? Bueno, aumentan el valor de la construcción, pero disminuyen ya en el momento de la construcción para quedarse con una tajada de dinero. Y eso es corrupción. Y esa mentalidad tenemos que cambiarla. Hermanos, Dios es suficiente para proveer lo que necesitamos día tras día. Hermanos, por lo tanto, yo tengo que cambiar de la mediocridad a la excelencia. Lo importante es hacer las cosas como para el Señor Jesucristo. Además de eso, dice aquí la Escritura, ya en el versículo 12, gozaos en la esperanza. Es decir, hay muchas cosas que me producen alegría aquí en la vida. El nacimiento de un hijo, el matrimonio, aunque no sé por qué algunos se rieron, ¿no? Es como que no les produce tanto gozo, ¿no? Pero para ver a un hijo coronado en su carrera universitaria, su trabajo, muchas cosas, en el deporte, en la ciencia, en las letras, hay cosas que producen gozo. Pero en este caso dice la palabra, gozosos en la esperanza. Yo tengo que trascender de la alegría común y corriente al gozo celestial. Es decir, poner mi gozo en las cosas de arriba, en lo que va a venir. En las cosas la herencia que yo tengo en Cristo, como lo hizo Jesús. Dice la epístola a los Hebreos, y puesto su gozo delante de él, sufrió la cruz. Si yo no tengo el gozo de la salvación, si no tengo el gozo de la vida eterna, no voy a tener la fortaleza para vencer la injusticia. Por eso Jesús, estando, oiga esto, recibiendo la injusticia más grande en la cruz del Calvario, cargando el pecado. Oiga, Jesús no debía nada, lo insultaron, lo vituperaron. Sin embargo, él dice, puso su gozo delante de él, sufriendo. Oye, ¿qué cosa? Hermano, sufriendo la cruz, sufriendo el menosprecio, el agravio, la injusticia. Pero no le quitó el gozo, porque su gozo lo puso delante de él. Ahora, si nosotros tenemos el gozo de la vida eterna, hermano, eso es trascender de una alegría efímera a un gozo de carácter eterno. Esa excelencia moral es la que nosotros debemos de procurar, ya como hijos de Dios. Pero también nos dice aquí la Escritura en la segunda parte de este versículo, sufridos en la tribulación. Es decir, que no siempre debo de esperar que Dios me saque de los problemas, sino que tengo que tener capacidad para soportar las tribulaciones. Por eso dice, sufridos en la tribulación. Que aprenda yo a soportar. Hay momentos que hay pesos que Dios no los quita inmediatamente, los puede quitar en el tiempo que Él quiera. Es más, algunos casos jamás lo va a quitar. Uno de ellos era el apóstol Pablo. Dijo, Señor, quítame este aguijón. Y Dios nunca se lo quitó en su vida. Le quitó otras cosas, pero ese aguijón no se lo quitó. Sino que le permitió desarrollar la excelencia moral de aprender a ser un soldado del Señor Jesucristo. Y que no le iba a seguir a Cristo porque Cristo le quitase todos sus problemas, sino porque él amaba a Cristo y aprendió a soportar las tribulaciones. Nosotros tenemos que entrar en esa dimensión también. Señor,
yo te voy a seguir. No me importan las tribulaciones, pero ayúdame a soportarlas. Por eso dice este versículo, sufridos en la tribulación. Pero también nos habla en este mismo versículo, constantes en la oración. Debo de pasar de una vida de oración, hermanos, mediocre, a una vida, hermanos, de excelencia. Hace unos par de meses atrás, hablando con un misionero, me contó acerca de lo que en uno de estos ministerios misioneros que se están desarrollando en el mundo, tienen como política para todo aquel que ingresa a ese ministerio, diezmar su tiempo de oración. En otras palabras, 2 horas 40 minutos es obligatorio que los que están en ese ministerio acepten ese desafío. Y yo en este día, solemnemente, todos los que estamos sirviendo en esta iglesia y los que van a servir, aceptemos diezmar 2 horas 40 minutos de oración, por lo menos, para servir al Señor. El que esté de acuerdo diga amén. Como 10 dijeron amén. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el desafío? 80. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el desafío de diezmar nuestro tiempo de oración al Señor? Un poquito más. Yo sé que algunos lo hacen de corazón y otros no lo dijeron, pero hermanos, dice aquí la Escritura, y este versículo dice constantes en la oración. Tengo que entrar a esa dimensión de ser disciplinado en la oración. No una oración rutinaria por orar por los alimentos, orar cuando voy a salir de casa o regreso a casa antes de acostarme, sino ya algo más constante, más disciplinado. No solo cuando hay un llamado a la oración por parte de la iglesia, sino en forma continua. Eso me ayuda a pasar de la mediocridad a la excelencia, entonces a la vida de oración. Pero también en el versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. O sea que como cristiano, si Dios me bendice, es para ayudar a otros santos. ¿Y quiénes son los santos? No los que están muertos, son los que están vivos, hermanos. Porque ustedes son los santos. Porque hemos sido santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que ayudar a mis hermanos en sus necesidades. No solamente oír que tiene necesidad, pero tengo que ayudar. Si no tiene trabajo, ayudar de que de alguna manera obtenga trabajo. Tengo que orar para que tengan trabajo. Tengo que buscar la manera que alguien que yo me dé cuenta que no tiene que comer, mandarle, hermanos, algo de comida para que pueda comer en ese día o en esa semana. Tenemos que, hermanos, entrar a otra dimensión de excelencia moral. Y además de eso, dice, practicando la hospitalidad. Por supuesto, en aquel entonces la hospitalidad tenía un factor fundamental, como también hoy en día. Pero el contexto era un poco diferente, porque en aquel entonces no habían hoteles donde alguien podía quedarse. Entonces, por eso que la hospitalidad era fundamental, porque si no había hospitalidad se podía morir, especialmente en lugares tan calurosos o donde había mucho frío. Entonces, las personas se quedaban ahí un día y al día siguiente seguían adelante. Ahora, nosotros no podemos recibir en casa a cualquiera, ¿no? Pero sí podemos ayudar que en un momento dado alguien que no pueda tener una habitación, le dice, mira, te voy a pagar en un determinado lugar, pues un día, una noche o 2 noches para que luego sigas tu camino. Lo importante es ayudar a que esa persona no sufra las inclemencias del tiempo. Eso también implica poderle ayudar. Si podemos hacer que alguien no tenga un techo, le podemos ayudar a comprarle unas láminas, unas duralitas, lo que sea, lo necesario para que esa persona tenga, hermanos, donde refugiarse. Ahora, si estamos hablando aquí que son elementos importantes para sensibilizar nuestro corazón, número 1, no se le olvide, dedicar nuestro cuerpo, consagrar nuestro cuerpo al servicio de Dios. También tener como meta el ser diferentes, el aceptar que Dios renueve nuestra mente. Quinto, el poder tener una opinión realista de uno mismo, es decir, que seamos humildes o transparentes. Además de eso, el tomar decisiones radicales de pasar de la mediocridad a la excelencia. Y hemos hablado algunos ejemplos de esto. Ahora, esto nos lleva entonces a poder establecer principios de vida, principios divinos que van a orientar nuestras acciones. Hermanos, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo,
tengo desde ya tener en mente ciertos principios, ciertas leyes del reino de Dios que deben de marcar mis acciones. Ya no tengo que andar preguntando cuál es la voluntad de Dios. Ya sabemos cuáles son las leyes. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ya tenían los 10 mandamientos. Ya sabían lo que tenían que hacer. Ahora, así también nosotros, ahora en Cristo, tenemos normas, tenemos leyes divinas, las cuales tengo que accionar en base a ellas cuando yo tenga que hacerlo. En el versículo 14 encontramos aquí algunos principios o leyes en las cuales tengo que regirme. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En otras palabras, que cuando me maldigan, me piten 3 veces, me ofendan, me persigan, me quiten mis propiedades, quemen la casa. Eso es lo que está pasando en muchos lugares del mundo, como sucedió en aquel entonces. La naturaleza carnal quiere maldecir a esa persona, pero es aquí donde tenemos que bendecirlo. Entonces, el principio es desear que el que me causa mal sea bendecido por Dios. No es fácil, ¿no? En la carne no es fácil, pero es lo que me manda la palabra. Bendecid a los que os persiguen y bendecid a los que os maldigáis y no maldigáis. Entonces yo no tengo que maldecir, no tengo que desearle mal. Es más, tengo que desear bien y orar por esa persona. Hermanos, traigo a memoria un caso, y no digo que esto va a suceder siempre, pero hubo un caso que me di cuenta, no muy lejos de aquí, de la capital de San Salvador. Ya fue prácticamente en el campo, donde un hombre quiso, apropiarse de una propiedad, ya que eran una familia cristiana, y él dijo, esta es mi casa, esta es mi propiedad. No, aquí están las escrituras, está todo. No, pero yo la quiero. Y era el matón de ese lugar. Y llegó con un corvo, juntamente con su hijo, para matar al dueño de la casa, un hermano en Cristo. En ese momento no se encontraba, pero estaba su esposa. Y la empezó a golpear con el plan del corvo. La golpeó hasta dejarla casi sin aliento. Pero me cuentan los hermanos en Cristo que vieron y escucharon, dicen que esa mujer empezaba a bendecirlo. Señor, sálvalo. Fíjense, sálvalo. Ten misericordia, que no se vaya a condenar. Ella estaba preocupada por la salvación del hombre que la estaba golpeando. La dejó muy golpeada. Cuando ellos salieron a la carretera, porque iban con el corvo en la mano y una pistola en la otra mano, providencialmente se encuentran salir a la carretera con un radio patrulla. La policía le dijo, deténgase. Ese hombre abrió fuego, los dos. Y la policía, por supuesto, tuvo que defenderse y los 2 hombres quedaron heridos. Y los 2 murieron. Pero esta mujer le decía, Señor, sálvalo. Y mientras este hombre estaba agonizando, miren esto, alguien se acercó, no sé si fue ella o otra persona, le fue a decir, arrepiéntase, acepte a Cristo, no se vaya a condenar. Eso es lo que nos manda la palabra. Cuando usted actúa en misericordia, Dios va a actuar en defensa suya también. Así que lo que vemos aquí, hermanos, Dios lo que desea es que nosotros, hermanos, no maldigamos, sino que podamos bendecir a la persona que nos maldice o que nos está haciendo daño. Esa es la primera norma, y actuar en base a ello. Número 2, versículo 15, dice aquí la palabra, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Lo que me está diciendo aquí la Escritura, que debo de ser sensible. Si alguien está alegre por su cumpleaños, aunque otros no están tan alegres, ¿no? Porque ya son demasiados, y dicen, no se dice cuántos años, pero la verdad que cumplir años es una forma de
de expresar la gratitud a Dios. Entonces yo tengo que alegrarme por los años de vida, tengo que alegrarme por los éxitos económicos, tengo que alegrarme por los éxitos de otra persona. Cuando nosotros compartimos, es más, ahora a través de las redes sociales es mucho más fácil poder mandar un mensaje, decir Dios te bendiga, estoy orando por ti, que me alegro por los triunfos que Dios te ha dado. Eso, hermano, es parte elemental para poder realmente integrarnos como un cuerpo, como una iglesia, como una familia, como lo que somos. Entonces Dios nos pide que nos alegremos con otras personas, pero también que lloremos con los que lloran. Cuando me doy cuenta de que alguien está sufriendo por una enfermedad, sentir compasión por esa persona. Si alguien ha perdido un ser querido, acompañar a esa persona a la funeraria o al cementerio. Si no puede por haber razón, mandar un mensaje, una llamada telefónica. Todo eso es importante. Algunas veces no nos damos cuenta de esto, pero, hermano, en todos aquellos casos que nos demos cuenta, nosotros podamos compartir las alegrías, hermanos, como también las tristezas. Por eso es bonito, hermano, en unos grupos familiares celebrar el cumpleaños, ¿no? Y también orar por las necesidades de otros. Eso ayuda a estrechar los lazos, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo. Pero también dice en el versículo 16, unánimes, dice, entre vosotros. Ahora, aquí vemos otra ley importante, y es, hermanos, el procurar o trabajar para tener una misma forma de pensar. Unanimidad significa tener un mismo pensamiento. Entonces, yo tengo que procurar que en una familia, en un grupo, en una junta directiva, en un ministerio, que lleguemos todos a tener un mismo marco de referencia, que es la palabra de Dios, para que todas las mentes que estamos ahí reunidos pensemos lo mismo. Eso es unanimidad. Si no tengo unanimidad, entonces habrá división en una empresa, en un negocio, en una familia, en un matrimonio. Por eso es fundamental que tomemos la base de la Biblia para tener unanimidad. Por eso es fundamental enseñar la palabra en el seno del hogar a través de lo que llamamos altares familiares o devocional familiar diario. Y ahí lo tiene usted en su teléfono, cada día lo está recibiendo, porque eso produce unanimidad. Es decir, todos estamos pensando igual conforme a las Escrituras, y eso traerá unidad dentro de la confraternidad donde nosotros nos encontremos. De ahí que entonces, hermanos, necesitamos también tomar esto en cuenta, procurar la unanimidad. No tomemos decisiones en base a mitad más uno, sino procuremos que todos estén de acuerdo. Quiero decirles, hermanos, que en la mayoría de los casos, y lo digo a manera de testimonio, aquí en la iglesia, como cuerpo oficial, la mayoría, podría ser un 90 o más por ciento, procuramos que todos estemos de acuerdo para tomar decisiones. En este momento no puedo recordar en algún caso que donde alguien no estaba de acuerdo, pero si alguien no está de acuerdo, dejamos el punto en mesa y le decimos, ok, lo vamos a estudiar más, vamos a reflexionar y en la próxima reunión lo vamos a ventilar. Y si no se resuelve, lo mejor es dejarlo engavetado. Sí, lo mejor es dejarlo engavetado hasta que exista claridad en todos. Y si a lo mejor otro tenía razón, digo, no, esto mejor, entonces mejor no tomemos esta decisión. Hermanos, procuremos la unanimidad. Eso es básico. Lo mismo en el matrimonio. Hermanos, si su esposa no está de acuerdo, no tome decisiones también. Ay, pero yo soy el macho, yo soy el hombre. No lo haga. Aprendamos a compartir, aprendamos a vivir en unanimidad, llegar a mutuos acuerdos. Lo mismo con los hijos, la familia. Si no existe esa unanimidad, no tomemos decisiones, porque entonces lo que vamos a hacer es producir división interna y eso nos va a traer problemas serios. Por eso no hagamos cosas, hermanos, separadamente, sino procuremos compartir los proyectos, la visión, las medidas que hay que tomar para que exista decisión unánime en la toma de ellas. Además de eso, hay otro principio importante que nos dice aquí la Escritura, en el versículo 16.
Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Tengo que eliminar la altivez por medio de compartir con gente humilde de corazón. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, esos son los humildes. Es decir, el que reconoce quién es. No estamos hablando aquí de esa falsa humildad, ya sea por la posición socioeconómica, no. Cuando dice aquí la Biblia, no altivos y asociándoos, ¿con quiénes? Con los de humilde corazón. Una persona que se asocia con personas prepotentes aprende a ser prepotente, pero una persona que se asocia con aquellas personas que son humildes, en otras palabras, que no se andan creyendo, no tienen un pensamiento de sí mismo más elevado que el que debe tener, sino que es una persona genuina, transparente, que sabe quién es, sabe cuáles son sus virtudes, sabe cuáles son sus fraquezas y no se anda creyendo más que otra persona. De esa manera lo que estamos haciendo es eliminar la altivez. La altivez no hay que cultivarla a través de asociarnos con personas altivas. De ahí que entonces, hermanos, si nosotros queremos definitivamente, hermanos, orientarnos hacia una acción diferente a la del mundo, tengo que eliminar la altivez, dejando de asociarme con gente altiva y uniéndome con gente de humilde corazón. Estas pueden ser personas que tengan mucho dinero o poco dinero. No tiene que ver nada el dinero con la humildad. Por eso, busque gente humilde de corazón, con los cuales compartir el partido de esta tarde. Además de eso, no creer que siempre tenemos la razón. Versículo 16, la última parte de este versículo dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, algunos creen que tienen la razón siempre. Probablemente tengan la razón en un 80%, un 70%, pero no el 100%. El 100% solo Dios lo tiene. Entonces, cuando otra persona tiene la razón, hay que aceptarla. Hay que aceptarla. Pero otros no aceptan o creen que siempre tienen la razón. Ahora, por eso que debemos de aprender, hermanos, a no creer que nosotros siempre tenemos la razón. Porque eso es el sistema del mundo, es creer que yo tengo la razón siempre. No, el sistema aquí es ser más bien humildes y aceptar que no siempre estoy en lo correcto, pero otra persona me va a ayudar a corregirme y tengo que aceptar lo malo que estoy haciendo. Otro principio importante, dice el versículo 17, procurar lo bueno delante de todos los hombres, es decir, hacer lo bueno en todo nuestro círculo de influencia. Hagamos lo bueno, independientemente si la persona lo merece o no lo merece, hagamos lo bueno, porque ese principio nos va a ayudar a mantenernos y a sostenernos espiritualmente y en el lugar donde estamos. En el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lo que me está diciendo aquí que tengo que tomar este principio es procurar estar en paz con todos. Si usted sabe que a alguien usted no le cae bien, procure estar en paz con esa persona. En cuanto dependa, es decir, en cuanto al esfuerzo que usted pueda hacer. Si usted hizo ya su máximo esfuerzo y no puede establecer una comunión con esa persona, estar en paz, ya no depende de usted sino de la otra persona. Pero en cuanto dependa de usted, procure la paz. Procure la paz. No hacer lo contrario. Este es otro principio importante. Y el último que quiero mencionar está en el versículo 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tengo que renunciar a la venganza y dejar que Dios haga justicia por mí. Si usted está siendo afectado por un acto de injusticia, y usted sabe bien, y usted está orando, ¿sabe qué? No llegue a tomar la venganza, eso lo hace el mundo. ¿Sabe que los griegos, la venganza para ellos era una de las virtudes, era la venganza? Lo veían como algo normal, es más, la promovían. Pero cuando llega el Evangelio, tiene que darle vuelta a todas estas cosas. La venganza no es una virtud, la venganza es una debilidad, la venganza es pecado, la venganza es falta de carácter, la venganza es para la gente que, hermano, no tiene vida espiritual. Entonces, para nosotros como hijos de Dios, la venganza hay que dejarla en las manos de Dios y Él sabe cómo va a responder. Por eso dice acá, no os venguéis vosotros mismos,
¿Por qué? Porque Dios es el juez de toda la tierra. Y cuando Dios emite un juicio, sabe cómo hacerlo, hermano. Entonces nosotros tenemos que aprender eso. Y a lo mejor usted tendrá personas que le han hecho tanto daño y usted se quiere vengar de una u otra manera. No lo haga, dígale: Señor, yo bendigo a esta persona. Cuando usted está haciendo eso, está pasando su expediente en las manos del juez de toda la tierra, y Dios se encargará de hacer lo que usted y yo no podemos hacer, y Dios lo va a hacer bien. Así que, hermanos, si queremos aprender a gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, tengo la necesidad de tratar primero mi corazón, porque mi corazón no está tan sensible como el corazón de Cristo. Para ello tengo primero que consagrar mi cuerpo al Señor. Tengo que tener como meta ser diferente a los demás. Tengo que aceptar que Dios renueve mi mente. Tengo que también tener una opinión realista de mí mismo. En otras palabras, buscar la humildad. Y a la vez tengo que tomar decisiones radicales de pasar de la mediocridad a la excelencia. Y cuando eso acontezca, entonces vamos a aprender a tomar decisiones como esta: desear que el que me causa males, yo lo voy a bendecir. Entonces, cuando usted acepta, hermano, que su corazón sea renovado, entonces va a tomar decisiones automáticas. Va a decir: yo voy a bendecir a aquel me maldiga. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Digan amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar decisiones importantes. Cuando usted dice amén, estoy tomando una decisión. Y esas decisiones el Señor las toma en cuenta. Porque dijo el Señor en cierta oportunidad que todo lo que se ate en esta tierra o se desate será atado o desatado en el cielo. Decisiones. Por eso dijeron ustedes amén. La otra decisión es compartir las alegrías y los dolores con los hermanos en Cristo. Bien. Tercero, trabajar para tener un mismo punto de referencia de pensamiento, es decir, buscar siempre la unanimidad. ¿Cuántos decimos? En cuarto lugar, eliminar la altivez por medio de compartir con gente humilde de corazón. Quinto, no creer que siempre tenemos la razón. No pagar mal por mal. Amén. No les oigo. Amén. Bien. Hacer lo bueno en todo lo que esté, en todo nuestro círculo de influencia. Amén. Procurar estar en paz con todos. Amén. Y renunciar a la venganza. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Tú has escuchado ese amén, esa buena decisión, esa buena voluntad. Ahora, mi Dios, te pedimos en este momento que tú bendigas a cada uno. Señor, tú quieres que seamos diferentes. Que si hemos tenido un encuentro personal contigo, hemos sido perdonados, justificados, ahora, Señor, deseamos que tu Espíritu nos sature, nos llene, para poder marcar esa diferencia. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser sensibles, porque hay del solo que cuando cayere no haya segundo que lo levante. Todo por cuanto no sembramos, no vamos a poder cosechar una mano amiga, porque no quisimos ser amigos, no quisimos hacer misericordia, porque no quisimos dejar la prepotencia y aceptar la humildad, porque creímos que siempre teníamos la razón. Ahora estamos solos y no hay nadie que nos ayude a reflexionar. Señor, y cuántas cosas, mas en este día, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a poder aceptar una nueva forma de actuar, de vivir, porque eso nos traerá una sensibilidad de alegrarme con mi hermano y mi hermana y gozarme con los que se gozan, pero también llorar con los que lloran, de ser sensible al dolor ajeno. Señor, arranca de nuestro ser toda dureza, todo aquello que nos ha afectado, por lo cual no nos estamos identificando, no hay empatía para con aquella persona que sufre o que está alegre. Señor, quita la indiferencia en nosotros y ayúdanos a madurar. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.